El Ministerio de Salud de Colombia comenzó finales de la década pasada, aproximadamente 2007-2008, con el interés de realizar guías de práctica clínica en el país, que van a tener varios objetivos: mejorar la atención en salud, disminuir la variabilidad en la práctica clínica injustificada y disminuir la brecha entre la evidencia y la práctica clínica. A partir de ahí se crearon una serie de procesos para capacitar gente y para organizar cómo serían los métodos dentro del país. En el año 2009 se publicó la primera guía metodológica para el desarrollo de guías de práctica clínica con apoyo de diversas universidades en el exterior, y esta fue la hoja de ruta que permitió plantear cómo serían los métodos para el desarrollo de guías de práctica clínica en el país. Se empezó el proceso en el año 2010-2011 y se inició con el desarrollo de cerca de 18, 19 guías de práctica clínica que abarcaban diversas enfermedades en salud, algunas muy prevalentes, otras de enfermedades menos frecuentes pero con alto impacto en el sistema de salud en cuestiones de costos o en cuestiones de gravedad y morbilidad de la enfermedad. Y estas guías de práctica clínica se desarrollaron entre el año 2011-2012 y el lanzamiento oficial de dichas guías fue en el año 2013. El proceso metodológico fue bastante retador desde el punto de vista de inclusión de nuevos métodos, de desarrollo, de utilización de nuevas herramientas a las cuales no estábamos acostumbrados. Se implementó un proceso de adaptación de guías de práctica clínica al inicio y luego se decidió hacer guías de práctica clínica de nuevo. Actualmente se utiliza la metodología GRADE para el desarrollo de la guía de práctica clínica, que implica la síntesis de evidencia bajo el método GRADE y la emisión de recomendaciones precisamente bajo el mismo método. Con esto se han desarrollado varias guías de práctica clínica más allá de las primeras que se lanzaron en el año 2013. En el año 2014 se lanzaron otras 13 guías de práctica clínica y en el proceso actualmente para lanzarse en el 2015 se encuentran otro número importante de guías. Este proceso ha sido muy importante porque ha permitido poner en conjunto a trabajar no solo los investigadores y los clínicos, sino también los tomadores de decisiones en salud, para crear unas guías que puedan ser implementables y que recojan la mejor evidencia, que sean implementables, que se haga con un proceso riguroso, metodológico y transparente, y que puedan ayudar al objetivo final, que es disminuir esa brecha que tenemos entre la evidencia y la práctica clínica. Y tal como había explicado un poco anteriormente, el proceso, si bien fue financiado, organizado desde el Ministerio de Salud, con el objetivo de desarrollar instrumentos o guías que nos sirvan para mejorar el sistema de salud, el proceso fue delegado en las universidades. Entonces aquí hay una serie de actores que ha hecho que el proceso sea bastante interesante desde el punto de vista de tener diferentes puntos de vista de la guía desde el proceso, desde su génesis hasta su implementación. Las universidades, como les comenté, son las que arman los grupos de desarrollo con base en el tema y con base en la experticia que ellos tengan, y son los encargados de desarrollar los grupos metodológicos, que son los que al final van a hacer la síntesis de evidencia, la evaluación de la calidad de la evidencia, y en conjunto con las sociedades científicas, que son los organismos que tienen los expertos en cada tema, se arman esos grupos y se fortalecen con un equipo económico que es el encargado de hacer estudios de costo-efectividad para algunas de las recomendaciones que la guía va a dar, y una parte importante siempre son los pacientes, que luego de un proceso de selección bastante interesante se escogen unos representantes de pacientes que permitan introducir en la guía los puntos de vista de los pacientes a la hora de dar recomendaciones. Entonces, estos equipos que son organizados desde la universidad, financiados por el Ministerio de Salud, permiten el desarrollo de una guía con diferentes puntos de vista y con un componente económico. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, que es el encargado de regular la investigación en el país, es el encargado de darle soporte administrativo y financiero, y desde el 2012 se creó el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, que es la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Colombia, que se encarga también de regular los procesos metodológicos
y ser como el que hace seguimiento al desarrollo desde las universidades a los grupos. Entonces las universidades, las sociedades, los pacientes arman el grupo y el grupo desarrolla la guía con la coordinación del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, y con el soporte administrativo y financiero de Colciencias, y todos amparados bajo el soporte del Ministerio de Salud. Ese es más o menos el proceso de cómo se desarrollan las guías en Colombia. Creo que fortaleza del proceso precisamente es que hay una multidisciplinaridad y hay un rigor metodológico importante en el proceso. Hay transparencia en el proceso para darle tranquilidad a la ciudadanía y a los usuarios de las guías, puesto que todas las guías pasan por un riguroso proceso de declaración y manejo de conflictos de intereses, y permite que haya rigor metodológico, haya transparencia y haya implementabilidad. Y por último podría decir que uno de los grandes retos, y no es solamente algo que ocurre en Colombia, sino en general en todo el mundo, es la implementación. Las guías tienen un proceso de desarrollo metodológico bastante intenso, que permite unos productos bastante interesantes, pero el siguiente paso es ir más allá y facilitar el proceso de implementación de esas recomendaciones. Y ese es el reto en el que se está trabajando actualmente. Se han hecho muchos avances, pero obviamente hay mucho todavía por estructurar, y así como Colombia va en el camino, otros países de Latinoamérica también están trabajando fuerte en implementación. Y en esto definitivamente todavía estamos en pañales, pero hay muchas cosas que permitirán que la implementación sea exitosa y que finalmente lo que fueron guías de alto rigor metodológico puedan llevar a mejoría en los desenlaces en salud, en el sistema de salud.